Muy buenos días, familia. Iniciando ya el mes de agosto, hoy contamos a 1 de agosto de este año 2021. Y para la liturgia corresponde al domingo 18º del tiempo ordinario en este ciclo B. Ciclo B en que de manera especial vamos a leer durante este mes de agosto. Empezamos ya el domingo pasado el Evangelio de Juan. Que esta palabra de hoy pueda insuflarnos parte de ese espíritu que siempre necesitamos para seguir haciendo las travesías del desierto y para poder hacernos también nosotros y nosotras hoy pan y sangre compartida en medio de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, de nuestra familia. La lectura primera para el día de hoy está tomada del libro del Éxodo, el capítulo 16, los versículos 2 al 4 y los versículos 12 al 15. Nos dice esta palabra hoy. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comerán carne, por la mañana se saciará de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Por la tarde una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da a comer. Palabra de Dios. Y leemos en el Salmo 77, hoy, con el estribillo siguiente: el Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura. Los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio un trigo celeste. Y con el querido Pablo, esa carta que vamos a comentar en su momento, carta a los Efesios, hoy leemos el capítulo 4, los versículos 17 y 20 al 24. Dice el querido amigo Pablo: hermanos, esto es lo que les digo y aseguro del Señor, que no anden ya como los gentiles que andan en la vaciedad de sus criterios. Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido a Cristo, si es que es Él a quien han oído y en Él fueron adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús, es decir, a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos seductores, a renovarse en la mente y en el espíritu y a vestirse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Así llegamos a nuestro Evangelio, continuación del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Hemos dejado los versículos 16 al 21 por ahí detrás, que es Jesús que camina por las aguas. En el texto de hoy,
capítulo 6, 24 al 35. Dice la palabra: en aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús contestó: se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Bueno, familia, estos son los textos para esta jornada. Hemos dicho que a Pablito lo dejamos tranquilo por ahora, pero hoy tenemos dos textos que, empezando con el del Éxodo 16, que podríamos llamar sintomático, tienen una sintonía especial. Y la sintonía especial, brevemente dicha, es esta de la queja que tiene el pueblo que va en el proceso de liberación. Recuerda el capítulo 14, el capítulo 15 del libro del Éxodo, el capítulo 14, la travesía por el mar de Suf, por el mar Rojo, por las laderas del Sinaí, si queremos. Y el capítulo 15 es el cántico de liberación, empezado a entonar por Miriam y por todo el pueblo del pueblo que se va haciendo pueblo de Dios en el camino. Y ya en el capítulo 16 empieza una queja. Y una queja que tiene que ver con el estómago. Una queja que tiene que ver con aquello que es en términos de sustento propio, que es lo básico, lo indispensable para vivir, que es el comer. Y que ante el comer pareciera que no hay otras razones que valgan. Que si yo tengo mi estómago lleno, todo lo demás me da igual. Como dice el dicho por ahí, muy antillano, muy dominicano o muy borincano, que el mal comido no piensa. Es una expresión muy popular, en el sentido de que solamente cuando tenemos el vientre, el estómago lleno, podríamos hacer cosas. En la vaciedad del estómago, no hay nada que hacer. Recordemos la historia de Jacob y Esaú en el libro del Génesis. Esaú, que por el hambre es capaz de cambiar la primogenitura, la bendición, por un platito de lenteja. Y en el fondo lo que queremos decir con este capítulo 16 y todo esto que hemos venido diciendo anteriormente es que pareciera que a nivel personal y a nivel de liberación de pueblo, si nos llenan el vientre con pan, ya parece que todo lo demás no importa. Y que como el pueblo de Israel en el desierto, a veces se podría proclamar también hoy, y de hecho se proclama también hoy si empezamos a mirar la historia desde la concepción de nuestra sociedad, es preferible, como el pueblo de Israel que se queja en el desierto, comer la carne al lado de la olla y saciarse de pan, aunque esté en la esclavitud y reciba los latigazos, antes que salir en el desierto sintiéndome como una persona digna, libre y morirme de hambre. Preferir comer
en la esclavitud a morir en la libertad. Hemos de mirarnos a título personal y a título comunitario, a título de pueblo, a título, por ejemplo, de la persona que creen tanto en los partidos políticos, los partidos que nos parten, por ejemplo, o la persona que a veces por las instituciones, incluso religiosas a las que pertenecen, son capaces de renegar de la dignidad y renegar de la libertad y renegar de la justicia y renegar de la verdad. Si podríamos ser personas o pueblo que, porque se nos pone pan en la boca, callamos lo que es la verdad, porque se nos pone pan en la boca, somos capaces de volver a la esclavitud de siempre del Egipto, y porque se nos pone pan en la boca, perdemos hasta lo más propio del ser humano, que es su dignidad. Es esto lo planteado en el texto de hoy del Éxodo capítulo 16. El Señor va a tener una intervención con el pueblo, y el pueblo va a terminar diciendo, ¿y qué es esto? Maná es la expresión hebrea que nosotros decimos maná, para decir, ¿qué es esto? Maná o mahu o maná, también puede ser la expresión, que es simplemente decir, ¿qué es esto? ¿De dónde aparece esto? ¿De dónde ocurre esto? El Señor sigue interviniendo para que el proceso de liberación se siga dando. Pero todavía hay quienes creemos en el pan y circo para el pueblo, como hacían los antiguos romanos, para que el pueblo olvide las situaciones críticas que está viviendo, la pobreza, la miseria, la corrupción, la impunidad, la vagabundería, el latrocinio, etc. Pan y circo. Llénenle el estómago a la gente y de todo lo demás se olvida. En el texto del Evangelio, si nos da tiempo, rapidísimo, la gente va a preguntar también cuál es el signo, qué es lo que tenemos que ver para saber precisamente que hay una presencia sagrada. La gente que veíamos el domingo pasado, 5,000 personas y comieron hasta saciarse y sobró. Hoy todavía siguen pidiendo signo. Pareciera que tanto ayer como hoy podemos creer en Jesús si aparecen signos. Y estamos detrás de un Jesús milagrero, de un Jesús que nos hace una señal, de un Jesús que nos cura de nuestra enfermedad, que cura a nuestra familia, que no permitió que se muriera aquel ser amado, querido, etcétera. Un Dios o un Jesús de esta manera. Y andamos corriendo de un Dios, detrás de un Dios milagrero. No se trata de un Dios milagrero en este evangelio, y luego lo vamos a seguir profundizando a lo largo de estos domingos. De aquí a que nos pongamos en la sintonía de que no necesariamente tenemos que ver signo, aunque signo haya, que hemos de encontrarnos con la persona plena de Jesús, que nos dice el texto hoy, el que viene a mí no pasará hambre, el que viene a mí no pasará sed. Se engancha, se engarfia en la persona de Jesús. Y si nos enganchamos en la persona de Jesús, aún teniendo hambre, aún teniendo sed, nos vamos haciendo como Él. Es decir, que es lo más importante, convertirnos nosotros por Jesús, en Jesús y con Jesús, en pan y agua para nuestro pueblo. Buenos días, familia. Feliz domingo. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.